Mm, Bien, pueden ver un texto del Word donde habla programa analítico. Bueno, este programa analítico ha variado. ¿Sí se ve? Ya. Ha variado muy poco del programa analítico que tenemos ahora, que es el programa analítico de QMS 106. El 90% es el programa de QMS 203. Hay algunas cosas que se han incorporado y otras cosas que se han eliminado. Por ejemplo, pero el 90% es el mismo, ¿no? El contenido de esta asignatura es esta asignatura, química analítica cuantitativa, que es ahora química analítica nomás, es general, es decir, es terminal, es decir, no alimenta, no es prerequisito para otra química. Aunque se lo ponga para analítica instrumental, no es prerequisito porque es diferente, no alimenta prácticamente, muy poco contribuye, digamos. Bien, esta materia tiene 7 unidades programáticas, ¿no? La unidad número 1 es introducción al análisis cuantitativo, donde se hace solamente un estudio de el alcance, las relaciones, la importancia de la química analítica en el programa analítico, ¿ya? En la unidad número 2 ya se hace tratamiento estadístico de datos analíticos, eso es estadística en química analítica. La clase de errores, cómo minimizar los errores, tratamiento de errores. La unidad número 3 es análisis gravimétrico, es decir, análisis donde se utiliza la balanza principalmente, ¿no? Es una de las unidades bastante larguitas. Unidad 4, métodos volumétricos, y empezamos con volumetría y neutralización ácido-base. Unidad número 5 es volumetría de precipitación. Unidad número 6, volumetría de formación de complejo. Unidad número 7, volumetría de óxido-reducción. La unidad número 8 que teníamos antes, métodos instrumentales, ya hay una materia que trata de estos métodos instrumentales, ya hemos sacado, eso es lo que decía, hay una diferencia, ¿no? Se ha retirado y se ha incorporado el análisis que viene de química analítica, ya no cualitativa, ya no se ven las marchas, sino se ve el equilibrio múltiple. El equilibrio múltiple, eso se ha incorporado. Pero que se lo ve en cada una de las unidades, porque cuando necesitamos equilibrio ácido-base, el equilibrio químico, se ve el equilibrio, análisis, equilibrio heterogéneo en precipitación, y se lo ve así. En cada unidad se ve el estudio del equilibrio. Bien, hay laboratorios. La anterior semana tenían que determinar quién iba a ser el auxiliar, se ha tomado examen, ya esta semana, probablemente no, pero la siguiente semana se empieza con las prácticas de laboratorio. Bibliografía, hay el principal libro que utilizamos como referencia es Scow y West, pero química analítica cuantitativa, donde está, que es el segundo. Scow, West y Holler, química analítica es el que más utilizamos, ¿ya? Después lo demás lo utilizamos en medida de que sacamos ejercicios, por ejemplo, del Ayres o del Fisher o del Harris, sacamos ejercicios que están en la guía de ejercicios prácticos. La metodología, como siempre, es exposición dialogada, ¿sí? Y ahora utilizamos algunas presentaciones para mejorar la presentación dialogada. Hay trabajos prácticos, cada unidad se presenta de trabajo práctico. Hay actividades de investigación, sobre todo en algunas unidades, en las que es necesario la aplicación. Por ejemplo, en la unidad número 4, de volumetría de formación de complejos, hay una actividad de investigación. Evaluación. La evaluación, no hacemos evaluación diagnóstica porque siempre nos ha ido mal.
La evaluación diagnóstica es un examencito que se toma sin nombre para ver el estado en que entran los alumnos. Y parece que muchos se olvidan porque siempre vas a anotar cuando lo tomamos diagnóstico. Evaluación sumativa, si hay exámenes parciales, en laboratorio también. Y la evaluación formativa, sobre todo en laboratorio, se evalúa la destreza, el manejo. Y la evaluación continua constantemente se va preguntando como participación en clase, ¿ya? El formato de evaluación es el formato aprobado por la facultad, que es 2 parciales y un examen final. Primer parcial, segundo parcial, hay trabajo de investigación, examen final. En laboratorio hay examen parcial también, análisis e informe. Y la guía de prácticos de la presentación, sumando todo eso, me da 100%. Ese es el formato de evaluación aprobado por la facultad para materias que tienen examen. El examen son 20%, toda esta parte, 20%, 10, 17 más 3, 20% el laboratorio. Bien, eso es importante, lo van a tener en la plataforma de la Universidad de Moodle. Va a estar los textos, es decir, textos guía, la guía de laboratorio, la guía de ejercicios prácticos y el auxiliar albino, no, ya está en el auxiliar de pizarra. Les da ayudantía, ustedes fijan la fecha para pasar ayudantía con él. Y bueno, él les graba las clases y les pasa también las ayudantías grabadas. ¿Ya? Aún así, si necesitan más reforzamiento, él también les da un poco más de reforzamiento. Bien, el auxiliar de laboratorio también maneja los 20 puntos de laboratorios. Yo simplemente controlo la asistencia de los estudiantes a la práctica de laboratorio. ¿Ya? Bien, esto, como les digo, va a estar tanto en el grupo de WhatsApp como en el grupo de Moodle, en la plataforma Moodle. En informaciones va a estar el programa analítico, el texto guía de todas las unidades, la guía de ejercicios prácticos de todas las unidades, la guía de laboratorio. Sí, van a estar como material ahí. Bien. Empezamos con la unidad número 1. Vamos a quedar con la unidad número 1. Se puede ver el análisis cuantitativo, introducción al análisis cuantitativo. ¿Pueden ver? No, doctor, no se ve, ingeniero. Ah, ya. ¿Ahora? Sí, ahora sí. Sí, ahora sí. Ya, análisis cuantitativo. Esta es unidad número 1, que es introducción al análisis cuantitativo y estudio de la importancia de la química analítica. También todos los textos, todas las unidades van a estar en la plataforma y en el grupo de WhatsApp. ¿Ya? Si quieren complementar, hay también bibliografía, hay libros específicos y demás. Les voy a pasar el libro, el Scholarly West, PDF. Sí, se los voy a pasar para que lo tengan. Es importante. Bueno, la unidad número 1, introducción al análisis cuantitativo. Análisis, ¿no? Bueno, antes la química analítica, y ahora igual, se clasificaba el análisis en 3. Análisis cualitativo, química analítica cualitativa, química analítica cuantitativa, y la cuantitativa se divide en 2 a la vez, en clásica e instrumental. Nosotros vamos a ver el análisis cuantitativo clásico. ¿De qué trata la química analítica cualitativa? La química analítica cualitativa trata de la investigación de la presencia de algún analito
en la muestra. Hay alguna palabra nueva que estamos utilizando. Analito, muestra. Bien. Analito, ¿qué es analito? Analito es la especie que uno busca, o propiedad, especie o propiedad que uno busca, que uno quiere informarse si está presente o no en la muestra. La muestra es la porción de materia que contiene el analito y es objeto de estudio. Esa es la muestra. La muestra, como les decía, es la porción de materia que puede ser sólida, líquida o gaseosa. Hay una química analítica especial para estudio de los gases, de muestras gaseosas, se llama la gasometría. Se requiere material especial, vidrio, bombas y todo eso, tanques de vidrio, etcétera, etcétera, porque el tratamiento de los gases es un poco más complicado que los líquidos y los sólidos. Además, mucho le afecta las variables termodinámicas, la presión, por ejemplo. Los gases son mucho más compresibles que los líquidos. La mayoría de los líquidos son incompresibles, es decir, no varían de volumen. Pero en cambio los gases sí son compresibles. Las tres variables que definen el estado particular de un gas son presión, volumen y temperatura. Por lo tanto, hay que tener instrumentos para manejar las tres variables, porque son codependientes, ¿no? Bien, entonces la muestra es la porción de materia que contiene el analito. Y el analito es la especie o propiedad que se busca en la materia. Bien. Las características de la muestra que contiene el analito son tres principales características de la muestra. Uno es la uniformidad. Es decir, la muestra tiene que ser uniforme. Si es líquida, no presentar dos estados de densidad, es decir, separada la muestra en dos partes, digamos, ¿no? Tiene que estar unificada. Entonces la muestra tiene que ser uniforme. Además, la muestra tiene que ser homogénea, generalmente en el mismo estado. Es líquida nomás, si es sólido nomás, no mezcla sólido-líquido. Y la tercera característica tiene que ser representativa. Es decir, la muestra representa el conjunto del material que se está investigando. Por ejemplo, en época de zafra soyera, los productores de soya llevan en camión su muestra a la fábrica y la fábrica le hace análisis de su muestra para ver la calidad de los granos de soya y les paga en base a esa calidad. Si los granos están malos, digamos, hay un porcentaje de malo, tiene un castigo, disminuye un poco el precio. Entonces, ¿cómo se hace para que todo el grano de soya, todo el camión que tiene de entre 5 a 12 toneladas, la muestra que sacan sea representativa de toda la masa que está en el camión? ¿Cómo se homogeniza? Hay un equipo para sacar muestras en diferentes profundidades y en diferentes regiones del camión. Se saca la muestra, se coloca en una cubeta que se coloca en una centrífuga, se centrifuga para uniformizar. Y de ahí se toma una muestra que representa todo el camión. Porque imagínense que un productor que sea mañudo, donde muestrean ahí, le ponga la mejor calidad y todo lo demás está mala calidad. Eso hacen, por ejemplo, los productores de caña. El equipo de tomar muestra de la caña de azúcar es como una sonda, como una broca gruesa que toma una muestra de ahí, de la parte superior del camión que contiene la caña. Entonces, tiene que ser representativa de todo el camión. Es decir, la muestra que analicen tiene que ser representativa. Entonces, son las tres características principales: uniformidad, homogeneidad y representatividad. Son las características de toda muestra para hacer un análisis cuantitativo. Bien. Hay técnicas para sacar la muestra que sea representativa. Diferentes técnicas. La más empleada en química, porque mucho depende del tipo de análisis que se hace en la muestra. ¿Ya?
En análisis cuantitativo, generalmente, análisis químico, el tratamiento más empleado es tratamiento al azar. Es decir, se muestra en diferentes lugares, en diferentes profundidades, en diferentes condiciones, y se homogeneiza. De ahí se saca una muestra que sea representativa. El proceso es tratamiento al azar. Es decir, bien, cuando vean la materia de estadística, ahí van a ver también lo mismo, muestreo, muestra, aleatoriedad de la muestra y todo eso, ¿no? Muestra aleatoria. Bien, tratamiento previo de la muestra, de la prueba del análisis. Muchas veces se tiene muestras muy contaminadas o muestras no preparadas. Por ejemplo, si queremos analizar contenido de azúcares en la Coca-Cola, la técnica de análisis espectrofotométrica. Si la Coca-Cola lo metemos en el tubito del espectrofotómetro y queremos leer, no lee nada. ¿Por qué? Por el color interfiere. Entonces, por el tratamiento previo que se hace la muestra es una decoloración y una desgasificación. Entonces, muchas veces a la muestra, antes del análisis, hay que hacer un pretratamiento. Y ese pretratamiento depende de si la muestra es sólida, líquida o gaseosa. Si la muestra es sólida, los pretratamientos generalmente son lo siguiente: trituración. Si tenemos un mineral, por ejemplo, para saber si tiene algún elemento como litio, como cobalto, qué sé yo, queremos saber si tiene o no. Eso es cualitativo. Y cuantitativo, saber cuánto, en qué porcentaje hay de esos elementos en la muestra. Como la muestra es una piedra, un mineral, no se puede analizar así, hay que tenerlo en solución acuosa. Entonces, primero es trituración, después es pulverización, tenerlo en polvo, porque por las partículas más pequeñas son más reactivas. ¿Ya? Y, bien, entonces, trituración, pulverización, después disolución, porque hay que tenerlo en solución con un disolvente apropiado. Después dilución. A veces la muestra, las técnicas analíticas requieren que la muestra sea muy diluida. Por ejemplo, para análisis de cloruro en agua, la muestra hay que disolver 1 ml en 1000 ml, 1 ml de la solución que tiene cloruro en 1000 ml de agua destilada. Es decir, se hace una solución bien diluida. Bien, les decía, el tratamiento para muestras sólidas es trituración, pulverización, disolución. Después hay la dilución, porque generalmente estas técnicas son muy sensibles para muestras diluidas. Dilución, hay a veces que hay que hacer decoloración, que les decía, como por ejemplo en la Coca-Cola, hay que hacer desgasificación. ¿Ya? En el caso de muestras líquidas, y otra parte es eliminar las interferencias. En caso de las muestras líquidas, hay que hacer filtración, porque es filtrar. En la sólida, después de la dilución, también hay que hacer filtración. ¿Ya? Filtración, decoloración, desgasificación, dilución, importante para muestras líquidas, ¿ya? Y eliminación de interferencia. La eliminación de interferencia es, a veces hay sustancias de una misma familia que tienen propiedades similares. Por ejemplo, níquel y cobalto reaccionan muy similar. Entonces hay que separarlo, ¿no? O eliminar la interferencia. La eliminación de interferencia vamos a ver más adelante, pero en general se lo hace regulando el pH de la muestra. Entonces, en un tratamiento previo también la regulación del pH. Bien, entonces, de eso trata el tratamiento previo de la muestra. Muchas veces hay muestras que tienen minerales, elementos en 2 o más estados de oxidación. Es común encontrar, por ejemplo, en el mineral hierro, que tenemos un sulfato ferroso férrico. Ya está presente, por ejemplo, en la permutita, qué sé yo, sales de hierro. Entonces, las hematitas. Entonces, antes de analizar, hay que llevar a un solo estado de oxidación, no en más 2 y en más 3, que está el hierro.
Y la mezcla de ferroso-férrico hay en 2 estados de oxidación. No se puede trabajar en 2 estados de oxidación. Tiene que estar en un mismo estado de oxidación. O todo más 3 o todo más 2. ¿Ya? Pero generalmente hay que buscar el estado más estable. El estado más estable es más 3. Entonces llevar a un mismo estado de oxidación. Una preoxidación. Bien. El resultado de los análisis cuantitativos. Esto es importante. Cuando veamos el tema de estadística, vamos a ver que no existe el término exacto en resultados analíticos. El término exacto solo es para matemáticas. En matemáticas los números son exactos, pero en las prácticas instrumentales depende de la capacidad del instrumento, la capacidad de resolución que tenga. Aún así, por ejemplo, al pesar un objeto, la balanza más sensible que hay en el laboratorio tiene 10 a la menos 6, la sensibilidad. Eso significa que te pueden medir hasta milésimas y miligramos, pero más allá ya no puede. ¿Por qué? Porque los instrumentos tienen su límite de sensibilidad hasta máximo que pueden determinar. Porque por ejemplo las moléculas no se pueden pesar. ¿Ya? Los átomos peor todavía. No hay balanza que detecte 1 o 10 o 20 moléculas. Entonces, por esa razón, al pesar un objeto, por ejemplo, una sal pequeñita, podemos decir 2,8057325, bueno, depende de los decimales que utilice, pero se trunca a 3 o 4 decimales, con lo cual se trabaja bien y ahí el error es mínimo, pero se trunca. Eso significa que pueden haber muchísimos decimales más, no se trabajan con esos muchísimos decimales más. Generalmente se trabaja con valores con 3 o 4 decimales, cifras significativas, lo que es importante, lo que es significante. Lo demás no es significativo. Pero lo exacto no existe. En la práctica instrumental no existe. Cuando medimos una longitud, se puede medir, depende de la sensibilidad del instrumento, hasta igual milésima de milímetro, que es un micrómetro. ¿Ah? El micrómetro es la millonésima del metro. Pero más allá no se puede, no hay instrumento que pueda medir directamente. Entonces, al medir un objeto, se encuentra siempre pequeñas variaciones de los resultados. Y esas pequeñas variaciones de resultados es parte de la naturaleza del tratamiento de los datos. Siempre va a haber diferencia, no va a haber los datos que es el mismo, pues sería exacto, ¿no? Ya, y el trabajo experimental también siempre conlleva errores. Nunca, es muy posible que no se encuentren valores repetidos. ¿Sí? Por otro lado, la población de resultados de un mismo análisis repetido arroja una cantidad de resultados de análisis, pero el valor exacto que nosotros decimos que es exacto no lo conocemos en realidad. Es una aproximación con 2 o 3 cifras significativas y tiene un comportamiento especial. Los errores tienen un comportamiento especial porque ese resultado tenemos un valor exacto más su error. Ese error está dentro de un parámetro técnico estadístico que se llama nivel de intervalo de confianza. Entonces, un valor verdadero es la media más el intervalo de confianza, que es un valor estadístico que se estima mediante el tratamiento estadístico. Por eso es importante el tratamiento estadístico de los errores, porque cuantitativo indicar en qué cantidad, pero cuán exacto es confiable ese resultado. Por eso es importante el tratamiento estadístico para aumentar la confiabilidad y disminuir el error. Bien, voy a guardar la lista de asistencia. Ya. Bien. Los resultados generalmente se expresan en unidades de concentración. Para muestras sólidas puede ser porcentaje masa-masa o parte por millón.
Para líquido puede ser por unidades químicas, unidades físicas de concentración. Puede ser porcentaje masa-volumen, porcentaje de volumen-volumen, parte por millón. ¿Sí? Son las unidades en que se reportan los resultados. Aquí tenemos un diagrama de flujo del proceso de análisis. Primero se hace muestra, se saca la muestra, después se elige el método de análisis. La elección del método es un punto crítico también en el análisis cuantitativo. ¿Por qué? Porque muchos analistas pueden realizar su análisis mediante varios métodos, pero hay algunos métodos que se adaptan para un determinado área y otros que no se adaptan. Por ejemplo, para determinar cloruro o calcio, se puede determinar en agua, se puede determinar en algún metabolito como en la sal, se puede determinar en sangre, en orina, pues el análisis bioquímico, ¿no? Se puede analizar en un mineral, pero hay diferentes técnicas y algunas técnicas que son exclusivamente de un área. Por ejemplo, para analizar el calcio en orina o en saliva o en agua, el método más común que utilizan los bioquímicos es el método espectrofotométrico. Pero se puede hacer mediante análisis volumétrico, de volumetría de óxido de reducción, o mediante método complejo métrico, volumetría de precipitación, añadiéndolo a un agente precipitante y analizar el precipitado. ¿Será que el método espectrofotométrico se utiliza para analizar muestras sólidas que tengan cloruro? No. El método clínico que utiliza el espectrofotómetro es exclusiva para muestras para bioquímica, es decir, análisis bioquímico clínico. No se puede adaptar para análisis, por decir, gravimétrico de precipitación. No se puede. Aunque hay técnicas, pero por ejemplo para agua de río sí, para agua minerales sí, pero agua de sangre, orina, no. Entonces, muchas veces el mismo método, es decir, un mismo analito tiene diferentes métodos dependiendo del ámbito para qué sea necesario aplicarlo. ¿Ya? Bien, entonces la elección del método es clave. Después viene la preparación de la muestra, la preparación, el pretratamiento de la muestra. Por ejemplo, hay que triturar, disolver, purificar, ¿no? La preparación de la muestra. Después si es necesario transformar la muestra a una misma estado de oxidación. Luego, eliminación de la interferencia, pues cuando se analiza dos analitos muy similares, por ejemplo, cloro y bromo, ambos reaccionan con nitrato de plata y forman sal precipitada de cloruro de plata o bromuro de plata. Entonces, hay uno es interferencia del otro. ¿Sí? Después se analiza, se elimina la interferencia, se analiza, se aplica la técnica, ¿ya? O se determina el analito o una propiedad relacionada con el analito. Por ejemplo, cuando se determina humedad, es porcentaje de agua de una muestra, que es un análisis comercial muy difundido, ¿ya? Lo clásico es sacar la muestra, pesarla, ponerla en la estufa para que se elimine la humedad y cuando ya no varía de peso, se saca y con los valores se determina el contenido de humedad. Pero en la zafra soyera o triguera, por ejemplo, cuando hay altísima muestra que entregar, no, pues nunca se aplica este método gravimétrico donde hay que pesar cada vez, ¿no? Imagínense, es un método largo de por lo menos 3 horas tarde el análisis. Entonces utiliza un método instrumental. Utiliza un aparatito que se llama el higrómetro, se pone la muestra y en unos minutos ya tiene el resultado del contenido de humedad. Pero este higrómetro no mide agua, mide una propiedad relacionada con el agua, es la conductividad eléctrica del grano. ¿Sí? Es una propiedad, se analiza una propiedad, no directamente el agua, pero sino una propiedad que está relacionada con el agua, porque humedad es el contenido de agua. Normalmente los análisis de laboratorio hay algunos que son rutinarios y otros que no son rutinarios. Los rutinarios uno conoce, pues, como todos los días hace el mismo análisis, sabe el comportamiento de las muestras,
Por ejemplo, la humedad entre qué valores oscila, entre 9 y 11%, eso es lo común. ¿Ya? Entonces sabemos que la humedad en granos va a estar entre 9 y 11. Si por alguna razón sale 12, 11,8 o 7,5, está lejos de los extremos, entonces se repite el análisis. Punto de resultado, el mismo resultado, pero unas 4 o 5 veces. ¿Ya? Si es confiable, se realizan los cálculos. Si no es confiable, se hace el análisis estadístico. Luego se hace la evaluación de la confiabilidad de los resultados y si es necesario, se vuelve atrás como un bucle para hacer el análisis repetido varias veces. Y se hace, en análisis bioquímico se hace normalmente, si tienen como norma realizar mínimo 3 veces el mismo análisis para confirmar el resultado. Vamos a ver más adelante el comportamiento del error. Los resultados del error se parece a una campana de Gauss, donde la mayor población de datos se encuentra concentrado alrededor de la media. Entonces la media es un dato de referencia, más el intervalo de confianza, que son los datos distribuidos alrededor de la media, por delante o por atrás del valor de la media. Bien. Entonces los métodos clásicos pueden ser métodos clásicos o métodos instrumentales. Los métodos clásicos, lo que vamos a ver durante la materia, son los desarrollados en la época de 1700 a 1900, son de la época de la química clásica. Aunque están desapareciendo las prácticas de estos métodos clásicos sustituidos por instrumentos, cuando se calibra el instrumento, se toma como referencia el resultado del clásico. Por lo tanto, el clásico no va a pasar de moda porque sirve como referencia para calibrar los instrumentos que miden otros analíticos o una propiedad relacionada con ese analítico. Entonces, los métodos instrumentales, como su nombre indica, son métodos en los cuales los instrumentos realizan el análisis, ya que nosotros como personas, al leer un resultado, por ejemplo, en un indicador que sea analógico, que muestre por ejemplo, un valor de pH entre 0 y 14. Muchas veces nosotros tenemos que interpolar con valores que no están ahí en la indicador, de más o menos un cierto valor. Entonces, por esa razón se están eliminando los métodos con indicadores analógicos, se están utilizando indicadores digitales o instrumentos que realicen la medida del analito, del análisis que estamos haciendo. ¿Ya? Los instrumentales son instrumentos nomás que determinan. No hay muy poca participación humana, digamos. En los clásicos hay que determinar, pues, y hay que leer, hay que saber manejar la balanza, ¿sí? Y siempre hay errores asociados. Hablando de métodos de análisis cuantitativos, como les decía, hay 4 clases de métodos cuantitativos: métodos gravimétricos, métodos volumétricos, métodos electrométricos, ¿sí? Que es donde se mide la cantidad de corriente eléctrica, ese método electrométrico, y métodos gasométricos. Los gravimétricos, a su vez, se clasifican en gravimetría, precipitación, de volatilización o de electrodeposición. Ambos son importantes, todos son importantes. Los métodos volumétricos, dependiendo de la naturaleza del analito y la solución titulante, por eso es volumetría, ahí se clasifican en volumetría de neutralización ácido-base, volumetría de precipitación, volumetría de formación de complejos y volumetría de óxido de reducción. Bien. La importancia de la química analítica. Bueno, ya se nos va a cortar el tiempo. Son las 9. Ya.